verdad, por esa enorme sintonía que estamos teniendo, y muchas gracias a usted por la confianza de formar ciudadanía, nosotros y ustedes. Hoy, de hecho, tenemos un programa especial para mí, porque no solo es un compañero desde el punto de vista de TVGT, como analista también de TVGT, sino que es alguien que en realidad estimo y comparto muchas de las situaciones que realmente propone sobre el país. Es una entrevista de Estado lo que me propongo hacer y espero estar a la altura de la persona que tengo al lado en este momento. Se trata de Roberto Villate. Bienvenido, Roberto, al show de Hoffman. Pues muchas gracias, Hoffman. Yo creo que estamos en el programa de el show de Hoffman. Piénselo. Pues sí, de hecho sí, es una extensión en realidad porque realmente pues hacemos bastante opinión sobre esto. Pero Roberto, enseñar y el tema de ser justo, de la justicia, son dos cosas que han marcado tu vida. Primero porque sos maestro y segundo porque sos abogado. ¿Qué tanto de maestro hay en el abogado y qué tanto de abogado en el maestro? ¿Qué tanto de maestro hay en el abogado y qué tanto de abogado en el maestro? Pues yo creo que me ha marcado bastante porque generalmente cuando fui maestro, los 13 años traté de enseñarle a los alumnos de primaria. Estuve en diversificado y también en la universidad. Di clases un par de años. La cuestión es de que cuando estoy en un programa como el tuyo, por ejemplo, no van a oír hablar al abogado, sino que van a oír hablar al maestro, porque de alguna manera trato de enseñar, trato de instruir o trato de dar conocimiento que tengo como abogado y enseñarlo como maestro, para que sea más comprensible. Si me tocara hablar con 50 abogados, pues tendría que usar un poco más la técnica jurídica. Pero ni aún así, porque hay muchos abogados que les cuesta ese tema. Entonces es mejor que aprendan y aprehendan, que son dos diferentes cosas, ¿no? Para que así pues tengamos un mejor objetivo, algo mejor. Los maestros en general obviamente son muy estimados en las sociedades. De hecho hay un dicho que dice que los maestros son los espejos de la sociedad. En realidad aquilatamos, valoramos suficientemente el magisterio en este país. Cuando yo me volví maestro me decían, yo oía, sí, que los maestros son unos huevones, que los maestros enamoran a las alumnas. Pero realmente el maestro en sí creo que tiene un gran problema. El mayor enemigo que tiene el maestro, ¿quién crees que es? Me imagino que sí mismo, en realidad, ¿no? El que funge como ministro de Educación. Correcto. Sí, es su peor enemigo. Sí, su peor enemigo. Porque el ministro no lo comprende. Porque el ministro nunca ha dado clases en algún momento. Viene de volar de las nubes y de aprender todo en las nubes, pero casi nunca tuvieron la oportunidad de tener que ir a enseñarle a niños descalzos, niños que no han ido a desayunar. No conocen esa realidad, porque la viven en un área urbana donde nunca falta nada, pues. Pero estudiaste Derecho. Que no es para débiles, es un gremio poderoso y además sumamente competitivo. Es, de hecho, el gremio más poderoso del país, porque tiene obviamente estamentos y participa en un montón de cosas. Pero en realidad, ¿qué te hizo pasar de maestro a abogado? Pues mi papá, cuando veía que yo quería irme a Estados Unidos, me consiguió, y que yo quería y que no me fui, gracias a Dios, me consiguió a mi plaza de maestro y a mí me gusta todavía. Veo una escuelita en algún camino que voy por la carretera y me emociona, ¿no? Pero también la carrera de abogado me nace porque yo te acepto lo que me digas y lo entiendo, pero donde yo no lo acepto, yo lo defiendo y te lo rebato y
y te lo discuto, pues. No agacho la cabeza así nada más. Y yo era así desde antes de mi básico y mi magisterio. Lógicamente, entonces la carrera es abogado. Y me gusta, a mí me apasiona esa carrera. Si me preguntas qué es lo que me gusta, me gusta penal. Yo estudié una maestría penal. Me gusta civil, me gusta notariado. Tengo estudio de maestría también de notarial. Constitucional me gusta. Familia. O sea, yo rajo cote, piedra, piedrín, leña, porque uno de abogado del pueblo, uno se especializa en todo. Y a mí, bendito Dios, me gustaba todo. Ahora, el abogado de Guate dice, no, solo penal, no, solo civil. Hay un especialismo espantoso en esta sociedad. Pero Roberto, o sea, ser abogado y ser maestro es en realidad ser muy transaccional en la forma en que se da y se regresan los argumentos, ¿no? Has pasado toda tu vida en eso. De hecho, también como político pasaste en una situación de negociación. La negociación es parte de la naturaleza de Roberto. ¿Qué es lo que Roberto considera no negociable? Muchas cosas. Mi honor, mi nombre, la lealtad. Son parámetros que para mí no son negociables, ¿no? No, la compraventa no está dentro de mi marco, ¿no? Generalmente pasa eso, Hoffman, porque vos sos de adulto lo que en tu niñez te marcó tu familia. Si venís de un hogar donde no hay una ruta, una línea, una estructura familiar, no sos nada, pues. Sos pura veleta, donde pega el aire te dirigís, ¿verdad? En mi caso, yo creo que eso es no negociable. Mamá y papá siempre han estado presentes en casi todos tus análisis. De hecho, constantemente estás yendo hacia tu familia para ejemplificar cosas. ¿Qué tanto de mamá y papá hay en Roberto Villate? Bastante. Bastante porque incluso todavía hoy en día, buscando papeles viejos, he encontrado algunas cartas de mi papá, de mi mamá. Yo digo, si le hubiera hecho caso. Entonces ellos son mi norte. Una mujer de sexto primaria que ni sabía, no sabía mayor cosa de diversificado, pero era hija de la dueña de la tienda del Walmart del pueblo, ¿no? Tenían billete allá en Huehue. Una mujer hacendosa, trabajadora, que no le importaba que si le faltaba hoy dinero para el gasto, mandaba a sus dos hijos, mi hermano y yo, a vender chiles rellenos allá en Huehuetenango. ¿Naciste en Tiquizate? Sí. Sí, o sea, Sí. sos nacido en Tiquizate, ahí está el ombligo de Roberto, Sí. Plantado en la arena de Tiquizate, pero fuiste en realidad el representante legislativo de Suchitepeques, ¿no? Así es. ¿Qué tanto lleva al sur tu propia impronta, tu propio camino? Fíjate que soy una simbiosis, dijo aquel, el yin yang, ¿verdad? Porque te digo, Huehuetenango, soy Villate, Villatoro, ¿verdad? Y mi madre está descansando en la Libertad, Huehuetenango. Yo viví en San Pedro Soloma, donde estaba aprendiendo el canjobal a través de las malas palabras para empezar, pero en eso nos venimos para Chicacao, que donde vivió mi abuelo, o sea, la raíz también está en Chicacao. Pero Tiquizate fue porque mi papá, ahí vivía el abuelo también y tenían la casa Villate. Era de esas ferreterías, para no decir marcas enormes que hay aquí, esa era la casa Villate allá en Tiquizate. Pero yo creo que eso lo tenemos todos, Hoffman. Tenemos una trayectoria, algunos solo de papá, otros solo de mamá y otros de papá y mamá, ¿va? Pero yo creo que todos tenemos esa historia, ¿va?
Ahora bien, llegaste a ser diputado en una relación meteórica. De hecho, llegaste a ser jefe de bancada de una de las bancadas más numerosas. Sí. De hecho, ya no hay bancadas de ese tamaño. O por lo menos que yo sepa, pues no, era realmente grande. O sea, es coordinar casi una orquesta sinfónica. O sea, es sumamente pesado, digamos, que la primera de cambio encima se tenga esa enorme responsabilidad. ¿Qué tanto fue, digamos, esa experiencia de coordinar tantos y tanto en un momento dado de la historia de este país? Fíjate que hoy, por ejemplo, hoy tuve un amigo, me invitó a un café, va, y me dice mi jefe, va, una persona como yo, mayor, mi jefe, va, con aprecio, con respeto, Jaimito Martínez, va. Y así de esa forma fuimos 62 diputados. Es una barbaridad ahorita. La mayoritaria, ¿cuánto tendrá? ¿Como 30? O sea, realmente es el doble de la más grande. No hay, porque están todos partidos. Mira, vamos, están partidos. Semilla, partido, todos están partidos. Los únicos que no están partidos donde solo son uno o dos. Pero el principal lema de los 62 diputados para mí es el que sabe mandar, sabe obedecer. Y como todo, para todo hay tiempo, ¿eh? Y principalmente la empatía de que todos los diputados sabemos qué es ser diputado. Yo al menos sabía qué es ser diputado. Y hoy te puedo decir que de los 60 y pico de diputados me guardan aprecio, que eso no es posible. Pero sin temor a equivocarme, los 60 y pico de diputados de mi época, que eran mi banca, me recuerdan con aprecio. Obviamente pasaron un montón de leyes. De hecho, pasaron unas bastante importantes, la del adulto mayor, etcétera. Hubo una cantidad importante de legislación. Muchos en esta democracia de ahorita, que parece que todo cruje, ¿no? Están pues empeñados en echarle la culpa a la legalidad, sobre todo a la Constitución. La Constitución está mal y por lo tanto hay que reformarla. ¿Estamos en ese momento, Roberto, de considerar siquiera el platicar acerca de reformar la Constitución que está ahorita? Mira, yo hace unos años firmé con mi bloque unas reformas constitucionales mediante consulta popular. Pero el Roberto Villate de esos días de 2014 que propugnaba eso, hoy no. Reformar la Constitución sería un gran error en este momento. Yo sería uno de los primeros en decirle, momento, se están equivocando. Porque imagínate, solo imagínate, 160, que fuera mediante una Asamblea Nacional Constituyente, 160 diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quiénes son los que van a elegir? O sea, ¿quiénes serían los 160 sentados ahí? ¿Serían tipos senadores, tipos que controlen el tema? ¿O personas que en algún momento se anden preocupando por los miau, miau? Sí, cierto. Absolutamente. En mi época, yo presenté la denuncia por el tema de TCQ. Terminal de contenedores Quetzal. Gran hueveo. Yo lo hice. Odebrecht, octubre de 2012, yo presenté esa denuncia penal al MP por el robo de 400 millones. En mi cabeza jamás iba a ocurrir que yo iba a ir a fiscalizar, a intermediar, dicen ellos, porque hubieran meninos, hubieran gatitos en el hospital. Yo no sé, imagínate 160 de esos reformando la Constitución. ¿Cómo la harían?
Por supuesto, pero ahora bien, o sea, la Constitución, este país sería distinto si se cumpliera lo que dice la Constitución que debe cumplirse. Por eso está bien. Hay derechos que no están cumplidos para muchas de las personas en este país, por eso se van. Y de hecho tuviste un programa anterior a este sobre migrantes, precisamente, ¿no? Sobre la experiencia del migrante. Guatemala tiene obviamente una cantidad importante de cuestiones por hacer desde el punto de vista constitucional. En realidad estamos los ciudadanos aptos para demandar su cumplimiento y el Estado apto para cumplirnos a nosotros. Yo creo que la Constitución y las demás leyes tienen cierta vigencia y cierto cumplimiento. Al estilo de que el hombre o mujer que va a cumplir, aunque no firme un documento, esa persona va a cumplir. Pero si no va a cumplir ese hombre o esa mujer, aunque te firmen 1000 documentos, no te cumplen. Las leyes son iguales. Si una ley dice a esto sí, a esto no, o se cumple o no se cumple. Y si no estás de acuerdo, para eso está el juzgado aquel, la corte aquella, la corte allá. Pero la Constitución en sí debe tener un fiel cumplimiento, al igual que las demás leyes. Pero reformarlas a conveniencia. Sí, o sea, hay casuísticamente. Eso es dispararse el pie. Hay algunas cosas que sucedieron cuando fuiste diputado, casi llegaron a tener éxito electoral y creo que hubo bastante discusión sobre la legalidad y el cumplimiento de esos parámetros de justicia electoral que debieron cumplirse en su momento. Estuvieron a punto de llegar al poder, pero muchos señalan de que hubo, de hecho, trinquete, que es casi consuetudinario en ciertos ciclos de nuestra historia electoral. ¿Existe en realidad justicia electoral desde hace un buen tiempo, Roberto? Fíjate que el 2015 para mí fue bastante especial. Ganamos 45 diputados, casi 140 alcaldes. Y le faltaron al candidato presidencial 5.600 votos para llegar al segundo lugar. Hubo de todo. ¿Por qué no me extraña? Jimmy sacó 11 alcaldes, 0 alcaldes. Cuando sabemos que los alcaldes son los que mueven el agua en el municipio, son los que mueven el voto y ganan sin alcaldes. Entonces, 2015, 2019, 2023, cosas veredes, amigo Sancho Panza. En ese caso, pues el Tribunal Supremo Electoral, que hay gente, colegas analistas nuestros que dicen que el Tribunal Supremo Electoral ni es tribunal, ni es supremo, ni es electoral. Pero evidentemente tenemos una crisis de institucionalidad de muchas de las instituciones clave de este país, incluso cortes a veces, y la CICIG vino también a estructurar todavía más esta situación. ¿Qué es lo que deberíamos estar los ciudadanos intercambiando para poder lograr no solo presión, sino participación para consolidar institucionalmente el Estado guatemalteco? El problema es que, aunque tengamos una ley electoral como ahora, si no se logra cambiar en algo, va a haber un proceso electoral 2027 violento, más de lo que fue este 2023. Mientras no se reforme eso, los aires de fraude van a seguir creciendo. Cuando yo dije eso en uno de mis videos a los amigos magistrados del Tribunal Supremo Electoral que tengo, a uno de ellos no le gustó. Pero le dije, estoy diciendo que si no reforman eso, el otro evento electoral va a ser desastroso. Espero equivocarme. Espero que hagan algunas reformas, pero principalmente que cuenten bien. Hubo una reforma constitucional intermedia que hubo muy posterior a la primera constitución que alteró bastante los alcances de esta constitución que ahora tenemos.
¿Fueron acertados esos cambios constitucionales en su momento? Fíjate que esos famosos cambios fueron prácticamente más con tinte ideológico de esa época. Porque cada vez que vienen nuevos cambios, nuevos aires, precisamente las leyes como que las manejan de otro modo. Yo te diría hoy, por ejemplo, si se va a reformar algo en la Constitución hoy, debe ser sometido por lo menos un artículo de esos que quieren reformar vía consulta popular en cada evento electoral, más no una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando van en manojo, ahí va la trampa. De hecho, intentaron con los acuerdos de paz y no lo lograron. Ahí ¿no? va la trampa. Obviamente ha sido maestro, ha sido abogado, y ahora tenemos 50,000 colegas entre abogados y similares y asimilados en el Colegio de Abogados. ¿Estamos perdiendo la calidad académica de los abogados en este país, Roberto? 4 minutos. Cuando yo me gradué, eran 2 semanas el examen. Teórico, práctico, manuscrito, máquina. Agarraban un proceso así, le arrancaban la sentencia y te entregaban el gran paquetón así. Dictar sentencia. Tenías que dictar la sentencia civil, penal y laboral. 2 semanas. 5 temas, 5 áreas. Con una que dejaras, te botaba todo. Nada que ganar por partes, como hacen ahora. Por eso es que hoy salen abogados a la Tortrix. De hecho, terminan siendo asesores. Y son asesores, y pierden los amparos, pues, y cuidan gatitos. Pero pues, es una cuestión casi para enmarcar. Pero, Roberto, los docentes también, de alguna forma, perdieron perfil. ¿Qué deberían las universidades, en escasos 3 minutos, estar considerando para elevar esa calidad académica? Porque es un problema docente, ¿no? Yo creo que cuando estás hablando de eso, estás hablando de la USAC. Yo me gradué en la USAC, de la USAC de antes, no de ahora. Cuando dije yo eso en una clase que tuve, en una maestría, me vieron feo. Pero la de antes, sí. La de antes, la que enseñaba de una forma un tanto más objetiva y no ahora con bandera de colores, totalmente ideológico. Esa es la diferencia, Leo. Definitivamente, el sentimiento ideológico de la Universidad de San Carlos es lo que como que le ha roto los engranajes. De otras universidades que antes decían que la USAC aquí, que la USAC allá, hoy tengo mis dudas. Y sé que me voy a echar enemigos algunos. Pero ¿qué más da? Obviamente Roberto Villate ya tuvo una trayectoria, tiene una trayectoria hoy. ¿Qué le diría el Roberto Villate de hoy a aquel Roberto Villate que empezaba siendo maestro? ¿Cuál es el mejor consejo que te darías en el espejo? Pues bendito Dios, no tuve problemas como maestro ni como abogado. Que me hubieras preguntado, ¿qué le dirías al Roberto Villate político, al abogado? Ahí sí tendría que decirte muchas cosas, pero maestro y político y abogado, estudien más, muchachos, me diría, ¿no? Dale duro, ¿no? Abrí tu mente para que te volvás empresario y no simplemente con la mentalidad cuadrada que sale uno, ¿no? Porque te sacan de una manera cuadrada a la universidad y ahí miras a un montón de abogados tramitando antecedentes penales porque no les enseñaron a pensar en grande. Ese es lo malo de la enseñanza de ahí. Ve la otra universidad. Esa universidad te enseña a pensar en grande. Y ahí andan peleando temas empresariales, tributarios muy fuertes. Eso sería lo único que diría. Hay una cuestión importante sobre todo esto. Primero, porque tenemos un Roberto Villate bastante distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados a verlo. Porque no, obviamente está en un sillón esta vez, en el sillón del show de Hoffman, y le he estado dando preguntas que realmente son bastante de sí mismo, ¿no? Y no es tan fácil que uno hable de sí mismo. Cuando regresemos vamos a examinar bastante el tema del país,
el tema obviamente de la coyuntura, pero sobre todo el tema de futuros de este país que es tan importante. Así que cuando regresemos vamos a continuar con esta interesante entrevista con Roberto Villate. Les espero en un momento. Habría que decirle a Josma que se dé vuelta. Ahí sale el gordo y el flaco. Así es. ¿Ah? El show de el gordo y el flaco. Algunos me critican en el TikTok y me dicen, ya te vas a morir, estás para la muerte, estás flaco. Mis amigos, yo cuando tenía 20 años, mi pantalón era talla 27. Imagínense, hoy soy sesentón y mido Pues Roberto Villate, si perdió peso, yo se lo guardé, así que no hay problema con eso. Sí. Pero hemos tenido, de hecho, hoy a un Roberto mucho más profundo en muchas cosas, porque normalmente no nos preguntan a nosotros algo como esto. Y mi propósito del día de hoy, para ustedes también, es proponer, digamos, una entrevista que verdaderamente saque todo lo que es Roberto Villate a nivel de pensamiento estratégico, político, y también entender al ser humano detrás de la opinión. Y es precisamente eso, por eso que hemos estado haciendo un peloteo desde el punto de vista de las preguntas que realmente sacan. En el show del gordo y el flaco. Jamás le han preguntado a Roberto, pero que es precisamente lo especial de esta ocasión, que hay que hacer de verdad honor a la persona que tengo acá, porque lo admiro y lo respeto mucho. No es tan fácil estar del lado de donde Roberto ha participado. Nosotros pues, estamos ahí enfrente de una cámara o frente a una mesa redonda, pero no es suficiente porque yo estudio y yo opino sobre el país que Roberto construyó. Esa es una de las situaciones distintas en donde yo puedo decirle a Roberto de frente de que muy pocos guatemaltecos se han animado a construir y a edificar país. Opinar sobre él, podemos opinar todos, formar opinión también, pero construirlo, solo aquel que se mete directo a participar es el que verdaderamente puede decir que escribió las líneas de la historia de este país. Así que para mí es de verdad un gran honor, de verdad es un gran honor el tener a Roberto, que es además mi amigo y compañero de TVGT, pues en este show de Hoffman para proponerles a ustedes un tema que rebasa los temas que hemos tratado, de hecho en el show y de hecho en Roberto, desde el punto de vista de las entrevistas que he examinado antes de poder pues, atreverme siquiera a preguntarle algo. Así que bienvenidos ustedes todos y bienvenido al intercambio. Muchas gracias. Se acabó las palabras. Una de las cosas que yo siempre trato de contar, no trato, sino que me gusta contar, es de que durante muchos años he sido el único que, siendo Woody Rivera presidente, tomo la palabra sin haberlo pensado, agarro mi constitución, la ley orgánica del Congreso y me vuelo 5 horas, 30 minutos hablando, sin ir al baño, sin parar, de pie, nada que sentado, expresando los puntos de vista acerca de esa interpelación que se iba a hacer, de ese préstamo que se iba a tomar y explicándole a cada uno de ellos. No fue la primera vez, hubo una anterior que hice 4 horas, solo que en medio de la segunda hora hubo unos minutos de receso y como no se llegó a arreglo, me vuelvo a subir y vuelvo a hablar 2 horas, o sea, 4 horas con un intermedio. ¿Cuál era? La pena de muerte. Logré en ese momento y me dijeron, ¿qué querés? ¿Qué querés? Y dejad de hablar. Y le dije, agarremos la iniciativa de ley de la pena de muerte que tiene el Patriota. Eran los tiempos de Álvaro Colón. Agarremos la iniciativa de pena de muerte que tiene Patriota, para que no digan que es mía, y aprobémosla. Démosle, dijeron.
y aprobamos el indulto presidencial para la pena de muerte, el recurso de gracia, que es lo único que le hace falta para aplicar la pena de muerte en Guatemala. Es lo que falta. Sí. Viene Roberto Alejos como presidente del Congreso, lo remite al Ejecutivo, a Álvaro Colom, y Álvaro Colom sabíamos que no la iba a aprobar. Y la vetó, y la rechazó. Y Roberto Alejos la escondió, y se nos pasó el tiempo para pedirla de nuevo. No creas que no me recuerdo, Robertío. Vamos a empezar de regreso en el programa. Muchas gracias por seguir en sintonía del show de Hoffman en TVGT. Gracias de nuevo por hacer ciudadanía con nosotros y por intercambiar en nuestros productos informativos, cosa que nos satisface, nos honra a usted con su presencia y su intercambio. Recuerde usted que un ciudadano es aquel que intercambia opinión fundada y no se deja acarrear, de hecho por las redes también. Roberto, vivimos en una etapa en donde nos agarró una pandemia y estos aparatos para una generación terminaron siendo casi la mediación entre la realidad y sí mismo, ¿no? Obviamente las redes explotaron y obviamente hay una dimensión personal. Antes decían que nos acarreaban a los votantes por medio de camiones y nos hacían bajar por medio de camiones a votar. Ahora, no solo por buses, que también ocurre por la relocalización, sino que realmente nos acarrean por estos aparatos. La relación información-desinformación es una cuestión importante. Hay una cantidad de desinformación en la sociedad que da miedo lo que algunos se atreven a decir como verdadero y lo creen firmemente. ¿Estamos en este momento en una situación en donde la verdad es un bien escaso? El mayor problema es de que hoy la verdad está solamente en manos de unos pocos medios, ¿verdad? Porque generalmente las diferentes redes, cuando dicen que apareció un elefante rosado, la gente lo duda y no lo cree. Pero si lo dice uno de los medios tradicionales, la gente lo cree. O sea, se ha dado muy bien esa manipulación. Por eso es que en mis programas, quizá le molesta a alguien, pero yo les digo, acá en mi programa tenemos espacio para que en algún momento pueda venir a contar a alguien su historia. Porque en muchos medios hay historias mal contadas. Y en muchos medios hay verdades a medias. Por eso los invito y digan cuál es su verdad. Porque ni modo que solo la verdad que usted dice o la que usted dice, pero la que él dice no. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Mira, yo agarro las diferentes redes, leo los medios de acá. No les creo, sí les creo, pero me voy a otros referentes a nivel extranjero, ¿va? En inglés, pues hay que ponerles el traductor y leerlos, a modo de tratar de llegar a un nivel de verdad. Antes era más sencillo. Mi papá me decía, mi hijo, anda a traer el medio escrito tal. Yo iba. Pero yo iba a traerlo a una librería ahí en Chicacao, que lo llevaba a una camioneta para enterarnos de la noticia de lo que había pasado ayer, ¿verdad? Y cuando lo llevaba, pasaba a leerle a una señora en el camino a mi casa el horóscopo y me regalaba un helado, ¿no? Pero esa era la forma de enterarse uno. Y los radios, ¿va? Donde te decían. Pero hoy hay un exceso de publicidad que te hacen dudar, pues. De hecho, manejamos verdades. Sí. Ya no una verdad o la verdad, sino la verdad suya, la mía, la de aquel. Y al final terminamos la con una verdad especie de verdadera, dijo Vinicio Cerezo en aquellos días. Sí, por Así dijo Vinicio Cerezo, la verdad verdadera. Tenía razón. Pero en realidad, como ciudadanos también, de alguna forma, la manipulación ha llegado a un nivel en donde el corazón y el hígado son más importantes que la mente del votante. De hecho, en la última elección que te tocó vivir directa,
empezó el no. No soy corrupto, no soy ladrón. Nunca dijo lo que era, dijo lo que no era. ¿Sí? En el caso siguiente a este personaje decía no soy Sandra Torres, en el caso de Yamatei. En este no soy el sistema, son 3 no. En otras palabras, estamos comprando negación, pero no estamos en realidad contratando políticamente al que sigue, sino estamos despidiendo al que pasó. O sea, es una situación más de odio y de resentimiento y de pasar factura que en realidad de estar eligiendo. ¿Manifestamos con el voto en vez de elegir? Te contesto con un razonamiento de Laje, Agustín Laje, que dice que cómo es posible que siendo una población 50% católica, 50% evangélica, un rango parecido, elegimos mal. Un gobierno que esté preocupado de la educación integral sexual para sexualizar a los niños, que tenés derecho a esto, lo otro, empiezan con una idea buena y la maldad, ¿va? ¿Cómo es posible que un país como Guatemala, que dicen católico en alto porcentaje, evangélico en alto porcentaje, elegimos mal? Porque yo no creo que alguien esté interesado en elegir a alguien que quiera a tus hijos, pues, a los chiquitillos, a los pequeñitos. El presidente puede decir que no, pero ahí están sus diputados proponiendo leyes raras. ¿No? Pero obviamente había, bueno, Entonces, sí, adelante. No. Hay una cantidad impresionante de seres humanos ahora que dicen tener la verdad y que se autoproclaman líderes políticos, pero en realidad son estrellas de esto, ¿no? O sea, no hay en realidad una propuesta política, no hay en realidad formación política, no hay formación ciudadana desde el punto de vista político. O sea, no estamos generando democracia, estamos generando acarreo, ¿no? Es que mira, pues, todo empezó, o sea, mi teoría va, 2015, atacan iglesia evangélica católica, atacan CACIF, empresas, atacan el organismo judicial, jueces, magistrados, atacan el Congreso, diputados y presidentes de Congreso, atacan el Ejecutivo, ministros, presidente. Atacaron prácticamente a la iglesia, y cuando atacan a la iglesia, atacan a la familia, para llegar a un momento dado de decir a los únicos que vamos a rendirle pleitesía son Telma, Iván. Eran los parámetros de pulcritud, de transparencia, de virginidad. Y todos los demás empresarios con aquellos señores del hierro, diputados, ministros, todos eran curas, pastores, todos eran que no eran del nivel sacrosanto de una población. Solo yo y solo ella. ¿Y dónde están ahora? Entonces, todo eso que pasó en el 2015 trasladado a esta época, la gente ya no cree mucho en iglesias, ni católicas, ni evangélicas, ni en CACIF, ni empresarios, un gobierno sin CACIF, cosas así, ¿va? Entonces, la estructura de un país se vio afectada desde esos años y hoy en las redes tenemos ese montón de gente que dicen yo soy buena gente, yo soy santo, yo soy bueno, no necesito nada de esto ni de lo otro, el único puro soy yo y sé de todo, derecho, economía, ingeniería, todo. El famoso efecto Dunning-Kruger que le llaman, ¿va? Sí, ahorita todo el mundo se siente abogado, magistrado, juez y abogado defensor, ¿no? Y lo peor, fíjate que lo que pasó y el otro efecto que dañó tanto fue que se pierde prácticamente el sentido de autoridad. Yo me acuerdo de mis años de abogado cuando empecé. Entraban personas a mi oficina y lo que hacían, entrar con su sombrero, ¿va? Licenciado, buenas tardes. Se quitaban el sombrero, ¿va? O sea, había un respeto a la autoridad, al policía, al soldado, hiciera lo que hicieran los policías, los guerrilleros, lo que fuera, pero había un respeto
a la autoridad. Hoy no. Hoy te miran en la calle y te gritan, mi vida, mi amor, lo que quieran decirte, ¿no? Les tiran agua al presidente, le tiran tomatazos a un diputado. Se ha perdido todo el respeto, todo el sentido de autoridad, no hay. Pues de hecho, vivimos una legislatura que literalmente empezó parada sobre los muebles del Congreso, parados en el presidium, literalmente como si fueran grasejos de aquellos de pueblo, ¿no? Realmente se le ha faltado al respeto, digamos, a la población de parte de la autoridad también. Hay un deterioro también de la parte de la autoridad como tal. Sí, una evolución, sobre todo. O sea, no solo la pérdida del respeto, sino que el otro no se va a respetar tampoco, sí, porque da motivos al ciudadano, etcétera. De hecho, se ha perdido la calidad de los seres humanos que ahora sirven, si pudiéramos llamarlo de esa forma, en el Estado guatemalteco. Los partidos políticos tienen una responsabilidad muy grande. En eso sí pudiéramos llamarlo hoy partidos políticos a eso. Pero antes había formación política, Roberto. Antes había dirección política. Antes había liderazgo verdadero. En este momento son estructuras de garage que se abren cada 3 años y que obviamente tienen una muy baja calidad. Y como ya eclosionaron las ideologías según ellos, tampoco existe corazón a poder hablar directamente de lo que piensan y de lo que defienden, ¿no? ¿Cómo ves un poco, digamos, el momento en que vivimos desde el punto de vista de la calidad del sistema de partidos políticos y las autoridades que empezaron a entronizar y que después se arrepienten los partidos de haberlos llevado a donde están? Definitivamente el sistema partidario está mal, ¿no? Está mal. Eso no es que esté inventando el agua azucarada, ¿no? Y creo que los responsables de eso son los propios secretarios generales, ¿va? No voy a hablar de otro, me voy a poner ejemplo. Soy secretario del partido líder 7 meses, más o menos. Y en ese tiempo se gastaron más dinero del que se declaró, según la denuncia. 21 millones. Todavía hay unos tontitos ahí que dicen, sí, te robaste 21 millones. No, yo era el secretario del partido. Y vos como candidato allá en Quiché, te gastaste 100,000 quetzales. Te dieron tus facturas, pero nunca las fuiste a entregar al partido. Entonces, ese dinero no lo declaré, pues. Pero no fue mi culpa, no fue mi responsabilidad. Pero como soy secretario general, como era secretario general, me hicieron caminar descalzo a media carretera bajo el sol. Igual como le está pasando a Bernardo Arévalo. Sin ser él responsable, lo tienen caminando a media carretera bajo el sol. Si no me creen, mírenle el pelo. Se está poniendo más canoso. No es que él se haya puesto a falsificar firmas y a poner deditos del pie ahí en las hojas. No, pero por ser secretario general, venga para acá, papadito. Entonces, cuando uno entiende el sistema de los partidos, uno debe tratar de ser y de dar un ejemplo. Todos saltaron del barco. El único que se hundió con el barco fui yo. Y me llevaron a caminar. Entonces, cuando uno ideológicamente está bien, uno no está impulsando de que aprobemos el transfugismo. Imagínate, Hoffman, 14 de enero de 2028, entran los diputados del partido tal. Ese mismo día hacen su nota y se van para el partido aquel. Diputados saltarines. ¿Es eso para el sistema político partidario de un país? No. ¿Existe transfugismo en Estados Unidos? Sí, con los republicanos algunos y demócratas otros, pero no así como acá. Pero bueno, tenemos una ley electoral que no es precisamente miel sobre hojuelas lesiona profundamente el sistema democrático. De hecho, no favorece que figuras nuevas realmente se inserten, porque obviamente las que son más conocidas... Pero ¿sabes por qué fue? Ajá. En el 2016 aprueban las reformas a la ley electoral con dedicatoria para líder.
No es que yo esté inventando, no. La idea era matar el partido. Y efectivamente, en menos de 6 meses, Cruz, Camposanto y Calavera mataron el partido. Y la bancada de 45 diputados. Y dejaron establecido que no se podía hacer propaganda como la que veníamos haciendo nosotros. Por eso nos cancelaron por campaña anticipada, ¿verdad? Que no se podía. Y la reforman para que vos te des a conocer como candidato a presidente en los 90 días de la campaña electoral. Decime cómo te van a conocer en todo el país en 90 días. No puede reconocer. Pero fue ni una, un departamento fue una reforma que empujó Mario Taracena. Y ojalá Correcto. que me mire un día para que me acepte venir a echar una casaca aquí. O sea, de hecho, sí tiene mucha responsabilidad en esa presidencia de Mario Taracena, que pasaron muchas cosas. Que estuvieron las órdenes en inglés, dicen por ahí, y hubo una serie de situaciones. Pero Roberto, al final de cuentas, del lado del remedio, ¿sí? Intentando sugerirle a los guatemaltecos un debate sano sobre lo que deberíamos tener en una ley electoral e impulsarla de los ciudadanos. Evidentemente, obviamente hay que emplear la campaña porque en 2 o 3 meses no se puede hacer proselitismo, propaganda realmente, no te das a conocer. No. O sea, la nueva figura tiene una desventaja de competencia con aquel que antes de esa reforma ya era conocido y ya había hecho campaña de la otra forma, ¿no? Pero aquí surgen algunas modas muy raras, ¿verdad? Que el voto uninominal, ¿verdad? O sea, va al diputado, con lo cual realmente desaparecen los partidos, porque el partido hoy es derechohabiente. Pero el voto uninominal es muy interesante, ¿verdad? Sí, vota la persona, ¿no? Porque imagínate, en el partido tal va a aparecer tu foto, va a aparecer la mía, va a aparecer la de Iván y el otro amigo gordofóbico y pa. Entonces la gente va a mirar y va a decir, ah, no, a Villate me gusta. Otro va a decir, ah, no, Hoffman. Pero en cambio hoy es un cuadro en el listado del... Es un manchón y ni siquiera te enteras del listado que tiene también. O sea, tiene ventajas y desventajas. Pero que, por lo menos, ¿cuáles son las 3 primeros temas que la ciudadanía debería estar discutiendo para reformar un poco este tema de la democracia representativa, que lo tenemos casi secuestrada por una ley que no es aplicable y cuando se aplica mal? ¿En la ley electoral? Sí, correcto. Yo, con lo que he leído en derecho electoral, las propuestas que me llevaron, que me compartieron, transparencia tendría que ser. Transparencia. Mira cuánta publicidad salió en la campaña anterior. Ay, es que los votos son santos. Ay, es que es sagrado. Te confundieron. Tu derecho a voto, como el mío, es totalmente constitucional y no se puede quitar. Tu derecho, como para ir a votar por Juan, por Mario, por la Juana, por quien sea. Ese es tu derecho. Pero la misma ley electoral autoriza que ante una impugnación se abran. Artículo 111 del reglamento, que no recuerdo el otro, permite que se abran las cajas y se haga un recuento. Pero en esos días, los medios decían, no, es que santo, Sí, como casi que hubieran firmado con la sangre de Cristo. No estoy haciendo... No, cierto. No estoy haciendo una cuestión en contra del sentimiento cristiano, ¿va? Pero si la ley lo permite que abran la caja y que cuenten esos votos, papeles. Tu derecho, ese sí no se puede quitar. Es levantarte de tu cama, ponerte la ropa e ir a votar. Ese es tu derecho y es inalienable, no se puede vender, no se puede prohibir, salvo las de ley, ¿va? Pero ya es, ahí hagamos el recuento. Eso tendrían que garantizar
sobre muchas cosas en las reformas a la ley electoral para que no vuelvan a suceder cosas extrañas que no me constan, pero que suenan, que es gusto. Ahora, vivimos en un régimen un poco extraño, el actual régimen de Bernardo I Cuauhtemalense Rex, en donde pues vive en una... Bueno, ese nombre. Es un palacio de Versalles, una cosa así de darle pasteles a la plebe, ¿no? O sea, viven en una burbuja en donde creen que todo está bien. Nos va bastante mal, de hecho, con este presidente y con este gobierno, con este gabinete. No goza del aprecio, tiene ¿qué? 18-19% de aprecio. Eso significa que literalmente, o sea, traducido en buen chapín, sería que lo dimos por perdido, digamos, al presidente, porque es al cabo de un año lo que Jimmy, que tuvo un desgaste récord por la CICIG, tuvo en 4 años, ¿no? En este momento cae como piedra. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que ves un poco de Bernardo? Y si realmente puede, yo creo que el secretario Rubio va a venir aquí a darle una palmadita en la espalda, pero creo que ya en el fondo saben de que no, la tasa de éxito es imposible, ¿no? ¿Cómo ves un poco el futuro durante y después de Bernardo? Hoy estaba viendo el programa de la mañana, al estilo AMLO, ¿no? Ahora la Sheinbaum. Estaba viéndolo. Lo vi más delgado, o la cámara, no sé si era efecto, ¿no? Pero lo vi más delgado, más canoso. Y realmente a Bernardo Arévalo le quedó grande o corto el traje como presidente. Está aprendiendo sobre la marcha y eso no se vale en un cargo de la nación. Aquí tiene que entrar ya sabiendo cómo es. No en su primer año ha aprendido. No. Y que su segundo año sea de proyección de lo que va a hacer. Estamos jodidos. Ojalá que se le meta un poco el espíritu de los presidentes anteriores, al estilo de Jorge Ubico incluso, que dejó un país sin deuda. ¿Cómo no iba a estar Juan José Arévalo feliz de la vida si le dejan un país sin deudas? ¿Gracias a quién? A Ubico. Y con infraestructura. Entonces encontraron un país con un billetal e hicieron algunas cosas. Pero ahora hay 20 y pico partidos políticos en formación por ahí. Sí. Es una playa de 28, 29, todo el mundo 30, quiere ser presidente y todo el mundo pone una especie de microempresa política. Eso no es un símbolo de vitalidad política, no, para nada, ¿no? O sea, tener tanta variedad no existe, no, o sea, no debería ser. Y va a pasar lo mismo que el anterior. Van a haber canchitos, negritos, viejitos, patojitos, gorditos, flaquitos. Van a haber de todo. Pero siempre van a haber unos desconectados que digan voto nulo, voto nulo. Por eso, dentro de las reformas, están quitando el voto nulo, tienen que decidir los diputados si lo dejan o lo quitan. Pero 30 candidatos a presidente es emocionante. A mí me encanta la política. Nos quedan como 2 minutos y medio de transmisión. Y Roberto, yo quisiera emplear esos 2 minutos y medio en que pues, te refirieras directamente a la población y les dieras el mejor consejo que Roberto tiene para ser considerado por los guatemaltecos ahora que estamos en un momento tan difícil desde el punto de vista democrático, político e institucional. Fíjate que uno de los consejos, si se quiere parecer tontos o sin importancia, es ver estos programas. Ver tu programa, ver el mío, ver el de los otros, que tengan un contenido de valor para que puedan conocer un poco el ambiente político y ellos documentarse, pues, para que así cuando venga la próxima elección no voten sentimentalmente, como que si fuera Brasil versus Salvador y ustedes se emocionan por Salvador y le entregan su amor por el más débil. Ay, qué viejito tan bonito que se veía. Un pueblo con conocimiento es un pueblo que sabe elegir. ¿Termina Bernardo Arévalo su presidencia? Tengo dudas. Tengo mis dudas. A ustedes en casa, primero aplaudiendo y agradeciendo la deferencia que Roberto ha tenido por visitar nuestros estudios. De hecho, son sus estudios también. Gracias.
y pidiéndole a usted encarecidamente que valore, de hecho, las cápsulas de sabiduría política y de sabiduría de Roberto desde el punto de vista del maestro, el abogado y el político que es. Yo creo que es importante que este país entienda y aquilate de hecho y aprenda de los maestros, y Roberto lo es. Yo creo que también es importante que usted intercambie esa opinión porque hace patria al hacerlo. No se coma las cápsulas que le dan de información, piense por usted mismo, atrévase a pensar por usted mismo y atrévase a opinar desde un punto de vista informado. Eso es lo que hace un ciudadano y no un habitante de este país, y creo que es importante que, porque nos jugamos hoy la patria precisamente por la mediocridad en la que estamos nadando. Así que despedimos esta transmisión deseándole las bendiciones de Dios. Hasta pronto. Al estilo de Elon Musk. Muchas gracias a ustedes en TikTok. Gracias, Roberto, por esta transmisión. Fue un programa especial. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a todos. Buenas noches por estar ahí, por haber entrado, haberse salido o al haberse vuelto a meter y opinar y tirar un poco de amor y de odio para Hoffman, otro poco para mí. Gracias porque nosotros lo hacemos por ustedes, por nosotros, para que así cada día hagamos un poco nación y en el 2028 no metamos las patas otra vez. Bueno. Muchas gracias. Hasta pronto.